Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando un nuevo ciclo de este programa que se llama ¿En dónde estamos? Tiene una pregunta como nombre y esta pregunta, bueno, nos permite navegar por distintos temas, introducirnos en distintos temas que hacen en definitiva a la vida política del Uruguay, a la vida institucional en relación a la vida política del Uruguay, porque no siempre la vida política o la acción política responde a la institucionalidad de acuerdo a un Estado de Derecho. Los que ya me conocen saben de qué hablo, los que siguen el programa que tiene ya 5 años emitiéndose por nuestras redes sociales, a través de nuestro canal YouTube, Mirán dónde estamos, un programa que propone Libertas, la primera organización liberal de la República Oriental del Uruguay, y que proponemos a través de todo nuestro streaming, nuestro Facebook, en donde estamos, nuestro Instagram, en donde estamos Uru, nuestro X, arroba en donde estamos, por supuesto el canal YouTube que te mencioné, Miran dónde estamos, y a través de CX30 Radio Nacional, cx30 radionacional.com.uy, 11:30 AM por aire. Retomamos la transmisión en vivo de nuestro programa radial en ese formato de radio a partir del martes 11 de marzo, es decir, ya la semana que viene. Retomamos la actividad del día a día desde los martes a los viernes de cada semana a partir de las 11 AM, 11 de la mañana, hasta las 13 horas en ese largo del prime time de la radio, desarrollando nuestro periodismo de investigación y también de análisis en materia política a nivel nacional y a nivel internacional. Y cuando digo de investigación y análisis, me refiero también a la investigación en los temas económicos, en los temas sociales, en los temas que hacen a cada una de las políticas públicas que un gobierno desarrolla, y en este caso, este nuevo gobierno, recientemente ingresado, digamos, al campo gubernamental a partir de la asunción de Yamandu Orsi como el nuevo presidente de los uruguayos el 1 de marzo de este año, dándose ya la inauguración anterior de la Asamblea General, es decir, del Poder Legislativo del país, días previos a la asunción presidencial. Podemos decir que con este gobierno de la izquierda radical uruguaya, hoy por hoy un frente amplio liderado tanto en el Parlamento como en la composición del Poder Ejecutivo, y así también desde el caudal electoral que obtuvo por el MPP, que es la versión política del movimiento MLN Tupamaros, y por el Partido Comunista, por otro lado, ambos son los partidos que lideran en caudal de votos y en la composición parlamentaria, es decir, legislativa, pero también en la composición del Poder Ejecutivo que nos va a gobernar. Estamos ya siendo gobernados por comunistas del Partido Comunista del Uruguay y por tupamaros de la 609, el sector más radical mujiquista, junto a otro sector también del MLN o del movimiento MPP Tupamaros. Yamandu Orsi, a mi criterio, representa, digamos que, la figura personal adecuada para ellos en tanto proponernos una figura presidencial. Quedó claro en su discurso de asunción presidencial que se limitó a leer un libreto, se limitó a leer, incluso a leer mal, trastabillando con varios furcios, un guión, pero además siquiera era un guión de gobierno, era un guión general, estandarizando, digamos, esa ceremonia protocolar en pos de dar tranquilidad a la población desde un discurso mesurado, colocado en una centro izquierda, elogioso del proceso democrático del Uruguay, de la llamada estabilidad institucional de parte del sistema político uruguayo, y bien digo, de la llamada estabilidad institucional, es decir, de la formulada estabilidad institucional que en verdad no existe en nuestro país. Nuestra estabilidad institucional solo es posible si cada una de las instituciones del Estado uruguayo, que obedecen
a la creación por ley, a su vez son consecuentes, compatibles y obedientes con los mandatos constitucionales. Hace mucho tiempo ya que lamentablemente la Constitución de la República va quedando ahí como un documento de características supremas, es la ley suprema del país, pero va quedando como un documento testimonial, como esa carta de crédito de acá tenemos la Constitución, está vigente, este es nuestro régimen político, como para presentar al mundo de alguna manera y ante la opinión pública, simulando que por la vía legislativa se respeta la Constitución cuando es todo lo contrario. Por la vía legislativa se han formulado, es decir, se han sancionado proyectos de ley que se convierten en ley una vez sancionados y promulgados, que según las investigaciones que yo he realizado, tenemos 18 leyes de orden público, es decir, de una importancia vital para el funcionamiento del país y para todos nosotros, que son en principio directamente inconstitucionales en sí. Todas esas leyes en sí son inconstitucionales. No es que tengan aspectos de inconstitucionalidad o que alguna normativa de esa ley sea inconstitucional porque la contradice, sino que todas esas leyes son enteramente inconstitucionales, legislando un Estado paralelo al que la Constitución establece. Por lo tanto, comportan en sí mismas, constituyen la naturaleza jurídica de un agravio a la Constitución. Y me refiero, por ejemplo, al Código del Procedimiento Penal, promulgado en el año 2017, a la ley que promulgó la Fiscalía de Lesa Humanidad 2017, dentro del organigrama de esa Fiscalía General de la Nación, promulgada por una ley del 2017, la ley que se promulgó mucho antes, en el 2009, gobierno Tabaré Vázquez, manifestando, digamos que formulando a través de esa ley que el Estado uruguayo fue un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985, un disparate histórico, institucional y jurídico, jurídico penal y constitucional. Han formulado la descentralización como naturaleza jurídica de la Fiscalía General de la Nación, contraviniendo el estricto impedimento que la Constitución establece a texto expreso en ese capítulo dedicado a los entes autónomos y servicios descentralizados que va desde el artículo 85 al artículo 182. Uruguay viene muy mal en materia institucional, no tiene estabilidad institucional. Lo que sí tiene es una estabilidad político-institucional con un clarísimo sello ideológico. Hay una estabilidad ya ideológica de un Estado que está tomado por la Agenda 2030, por un lado, es decir, por la política globalista del woke y de la progresía mundial, que es de características neomarxistas, y a su vez con un conjunto de leyes que se formularon en gobiernos precedentes del Frente Amplio como claros propósitos de esa guerra civil legal que nos está planteando el proyecto Foro de San Pablo a través de su documento del 2005 formulado como el socialismo del siglo XXI. Las bases programáticas del Frente Amplio, las cuales no divulgó, no presentó honestamente en aquel debate presidencial el propio Yamandu Orsi, sino que se tomó, digamos, el atrevimiento de citar y parafrasear prácticamente nuestro compromiso con el país, que era el plan de gobierno que formulaba el Partido Nacional, pero ante un Álvaro Delgado absolutamente remiso, obsecuente, que apenas tibiamente llegó a decir, me alegro de que ustedes estén tomando nota de nuestro propio programa, cuando en los hechos era evidente que estaba plagiando la propuesta de gobierno de la pretendida o pretensa continuidad de la coalición de gobierno que se fue,
ocultando el verdadero plan de gobierno que el Frente Amplio tiene. A ese nivel juegan los comunistas, trampean los comunistas. Este es uno de los claros ejemplos de las trampas y las manipulaciones ante la opinión pública que hace el Partido Comunista. Oculta su propio plan. Evidentemente no es muy bueno porque para que ocultes un plan de gobierno y a su vez hagas un plagio directamente del plan de gobierno de tu contrincante electoral, del supuesto adversario electoral, pero que en verdad está planteado desde el Frente Amplio como el enemigo político, cuando en verdad estamos en una especie de status quo político de centro izquierda hacia la izquierda radical. Uruguay es un país claramente ya neomarxista, que en su institucionalidad más importante, llámese la justicia penal, llámese el rol en sí que cumplen los fiscales, el cometido histórico de políticas económicas con sindicatos únicos que integran el PICNT, como preceptivos sindicatos de negociación de las políticas públicas en materia económica, integrados por una ley del 2009 también, reforzando aquel inicial decreto presidencial de Julio María Sanguinetti para darle un marco jurídico de legitimidad a las negociaciones colectivas de los sindicatos de los funcionarios públicos con cada uno de los gobiernos que representan a la Constitución de la República según sus mandatos y representan la voluntad popular que los elige mediante el sufragio universal y secreto, bueno, violando groseramente lo que dispone el artículo 214 en materia de potestades del Poder Ejecutivo, poder del Poder Ejecutivo, las facultades que tiene el Poder Ejecutivo y las obligaciones que el Poder Ejecutivo tiene, desde el presidente de la República actuando con el ministro o con los ministros en consejo, para formular una ley presupuestal que es la que determina la política económica del país, lo que los economistas llaman macroeconomía, el modelo macroeconómico, el sistema de ingresos económicos y de egresos económicos, el sistema de gastos económicos del Estado, inclusive todo el organigrama del funcionariado público, es decir, los escalafones laborales de los funcionarios públicos, el régimen salarial de acuerdo a cada uno de esos escalafones, que es materia exclusiva y obligatoria del Poder Ejecutivo para presentar al Poder Legislativo, dado que es necesario que dé su conformidad con ese plan presupuestal que parte exclusivamente del Poder Ejecutivo, porque es iniciativa privativa del Ejecutivo, y la Constitución plantea que así debe ser y de la única manera que debe ser, no en negociación o en negociaciones colectivas con sindicatos que representan el interés de funcionarios públicos, externalizando una autoridad de los funcionarios públicos y no corresponde, porque el funcionario público para nuestra Constitución es un funcionario hecho a la función, es un subordinado de la función que el Estado debe cumplir, son sus cometidos esenciales, son la razón de ser de la existencia de nuestro Estado, como así lo formulan los artículos 58 y 59. Ahora vuelve a gobernarnos esta fuerza política que es la que históricamente ha descompuesto el Estado de Derecho uruguayo, lo ha desmantelado y ha logrado ya en gran medida avanzar en un proceso de guerra civil legal, introduciendo una estrategia populista instalada por el Foro de San Pablo, como muy bien lo explican los autores del libro La democracia defraudada, como muy bien lo explica el especialista, el ingeniero venezolano, con su maestría en políticas públicas de seguridad, me refiero al ingeniero Alejandro Pérez Esclusa, en más de 9 libros sobre lo que es el Foro de San Pablo, como lo explican Agustín Laje y Nicolás Márquez
en ese libro bestseller que fue el libro negro de la nueva izquierda. Y así un mundo de autores que van explicando cómo funciona la estrategia populista del Foro de San Pablo, simulando que son alternativas democráticas, jugando el juego democrático de nuestros países liberales, de democracias parlamentarias representativas, para introducir un modelo marxista de concentración del poder en el poder ejecutivo y de alineaciones políticas con sus hermanos ideológicos dentro de ese gran plan latinoamericano y del Caribe que es el Foro de San Pablo. Esto representa hoy por hoy el gobierno del Frente Amplio con Yamandú Orsi. Te hice esta introducción para que podamos entender ciertos signos que ya se están dando desde este gobierno de Yamandú Orsi, que en verdad es desde este gobierno del Frente Amplio, y por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, cuando nos enteramos que el actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien fue un integrante de la UJC, un adolescente incendiario, con una carrera delictiva grande, perseguido por las autoridades de la época, en aquel momento de crisis en el Uruguay, en aquellas décadas del 60 y 70, Mario Luther King fue perseguido por la justicia, se fugó del Uruguay, se escondió en Argentina, la justicia argentina también lo persiguió, incendiaban locales, hacían atentados, desestabilizaban. Era un agente desestabilizador dentro de la UJC que ya integraba a sus 14 años y posteriormente fue un facilitador de información para los agentes revolucionarios del Partido Comunista del Uruguay, integrado, por supuesto, de ese partido a la Internacional Comunista. Eso ya prácticamente lo quitaron de las redes sociales y queda la otra parte, la otra etapa del currículum vitae de Mario Luther King, el actual canciller de los Estados Unidos, que no tiene formación alguna, no es licenciado en Relaciones Internacionales, no es un abogado experto en derecho internacional tampoco, no es politólogo, simplemente ejerció el periodismo a modo de un oficio, de una experticia hecha en la experiencia, en la práctica personal, a través de 40 años, vinculándose a grandes organizaciones internacionales, ocupando cargos importantes dentro de la UNESCO, de la FAO, de organizaciones que pertenecen a la ONU, claro, desde la línea marxista o neomarxista, un fundamentalista del ambientalismo, de las energías verdes, de los derechos de las mujeres desde el feminismo radical, un fundamentalista también de los ecosistemas desde los cultivos orgánicos, pero te agrego un elemento clave acá respecto al actual canciller de la República Oriental del Uruguay. Fue nada más y nada menos que el cofundador del Foro de San Pablo, junto a Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro, Mario Lubetkin, cofundador. Fueron los tres fundadores, los mentores de esa internacional comunista. ¿Qué dice al respecto el ex canciller argentino Carlos Rucauf, analizando los primeros movimientos internacionales del presidente Yamandú Orsi en una nota publicada en Clarín? Por un comunicado de Itamaraty, Cancillería de Lula, el Departamento de Estado norteamericano se ha enterado que la política exterior uruguaya se acerca a los intereses de Beijing, es decir, de China. Votarán como nuevo secretario general de la OEA al canciller de Surinam, junto a Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay. Es decir, países claramente alineados al proyecto del Foro de San Pablo desde estos gobiernos. Chile con el gobierno de Boric, Bolivia, país que ya modificó su constitución y es un Estado multicultural social de derecho, como así lo pretende la doctrina del Foro de San Pablo con el socialismo del siglo XXI, la Colombia de Gustavo Petro y ahora el Uruguay de Yamandú Orsi, en esa especie de triunvirato de gobierno que vamos a tener junto a Alejandro Sánchez y a Jorge Díaz, que ya pretende, ya está impulsando y presionando para que se pueda legislar la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cambia el status quo de Uruguay en materia de relaciones internacionales. El status quo en relaciones internacionales es la relación que un país tiene respecto a los demás, la posición que tiene respecto a los demás,
las características de esa posición, el crédito que tiene con esa postura frente al resto de la comunidad de los estados, las relaciones que puede generar, los pros y los contras, los beneficios y las dificultades que una postura política determine, eso es un status quo. Es la situación o la posición que un país ocupa en temas puntuales. Bueno, en este tema puntualmente Uruguay era uno de los países que reconocía a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela, con el 80% de las actas escrutadas publicadas con el código QR que indica que son las actas oficiales reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas a través de la experticia consultiva del Centro Carter, que es la asociación que lleva a cabo la vigilancia y control del respeto al derecho electoral de cada país y luego brinda toda la información técnica consultiva a la ONU, ratificando o no si esas elecciones fueron correctas o fraudulentas. Las actas están publicadas, se publicaron desde el Centro Carter, están también cobijadas en varios países, toda esa documentación oficial que publicó la oposición venezolana, y así la comunidad internacional, en su gran mayoría, reconocen como presidente electo a Edmundo González Urrutia. Bueno, ahora cambió la cosa para Uruguay porque Yamandu Orsi, o digamos que ni Yamandu Orsi ni Lubetkin, Mario Lubetkin, reconocen a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Dicen que tampoco reconocen al régimen de Maduro. Queda en un limbo la posición uruguaya. Es un contrasentido. No reconocen al presidente electo con las actas oficiales exhibidas públicamente, ratificadas por organismos internacionales, ratificadas por integrantes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y ratificadas por el código QR original de las actas oficiales, firmadas, selladas por cada una de las autoridades del Consejo Nacional de Venezuela, Electoral de Venezuela, no reconocen ese acto electoral que da cuenta clara de que González Urrutia ganó esas elecciones y es el presidente legítimamente electo. En cambio, el régimen de Maduro tiene miles de presos políticos, desaparecidos, se pueden prácticamente empapelar edificios como el Palacio de Miraflores, con todas las mujeres desaparecidas, disidentes del régimen, se pueden empapelar edificios con los desaparecidos y detenidos, con las muertes provocadas, desde un Estado fallido que viola abiertamente los derechos humanos, pero parece que eso este gobierno de Uruguay no lo ve. Lo único que dicen es, no reconocemos tampoco al régimen de Maduro, pero no manifiestan claramente que es una dictadura o que es un régimen ilegítimo, usurpador del Estado venezolano, como sí lo decía el gobierno anterior. Por ende, el status quo de Uruguay en materia de relaciones internacionales y de posturas políticas y alineamientos políticos se modificó. Abandonan así al otro candidato, el canciller paraguayo, al que se suponía acompañaba el Mercosur. Washington sabe que el candidato caribeño es un hombre muy cercano a los intereses de la República Popular China. El candidato de Surinam es un candidato claramente alineado a la postura de China y es propuesto por China, incluso también por Cuba y por Nicaragua. En cambio, el candidato paraguayo, de una alta capacitación, incluso académica, está propuesto como un candidato desde el mundo libre, aceptado por la inmensa mayoría de los países de la OEA, que parecería que va a ser el próximo, digamos, presidente de la OEA. Tenerlo esto claro, ¿no? Y tenerlo sentado en el principal sillón de una organización creada y financiada por Estados Unidos es una situación difícil de tolerar para Marco Rubio, por ejemplo. Tener sentado como el presidente de la OEA a un candidato de izquierda, un candidato marxista propuesto por China y por los países que integran el Foro de San Pablo, por los gobiernos, digamos, que integran el Foro de San Pablo, hoy precisamente por Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay. Y Uruguay. El secretario de Estado de Donald Trump,
Bueno, va a estar muy vigilante respecto a esto, dijo que es difícil de tolerar, y alguien que estará por ahora ocupado de temas urgentes como Ucrania y Medio Oriente, pero que otorga gran importancia a cuestiones como Cuba y Venezuela, patrocinantes soto la tábola de esta movida. ¿Mm? Solamente ellos están patrocinando esto. Y sin embargo Uruguay se alinea a ese patrocinio de este candidato de Surinam. Lo anterior fue hacerle el juego a la narcodictadura venezolana mediante el discurso, perdón, mediante el curioso mecanismo de no reconocer a Edmundo González ni a Maduro, que todos sabemos que perdió, pero le están haciendo el juego a la narcodictadura que hay en Venezuela porque le dan impunidad al no reconocer al candidato electo desde elecciones que se efectuaron efectivamente y plantea entonces esta Cancillería del Uruguay y este presidente una especie de anomia política en Venezuela, una especie de nada, no reconociendo ni para un lado ni para el otro, que esto no es como te digo una cosa, te digo la otra, esto es no te digo nada, me lavo las manos y ahí se quedó la cosa. En el medio de un increyendo de la tensión entre China y Estados Unidos, es evidente que este gobierno muy de izquierda, marxista, alineado al Foro de San Pablo, va campañando la situación que se va a ir dando en esas relaciones entre Estados Unidos y China. No cabe duda que están en un momento de especulación, viendo cómo se va conformando el nuevo mapa político, porque también el status quo de la política exterior de los Estados Unidos cambió con esta nueva política de Donald Trump a través de los fortísimos o altos aranceles a todos los países que le plantean una balanza comercial desfavorable a Estados Unidos, altos aranceles a China, China que le responde también con altos aranceles, bloqueo de China a exportaciones de los Estados Unidos que plantea una fuerte lucha contra los carteles narco de México vinculados al cártel de los soles, también bloqueándoles económicamente, planteando realmente, bueno, patear el tablero de un status quo precedente con el gobierno de Joe Biden. Estamos en un momento realmente cargadísimo de incertidumbre por un lado, pero de claro perfil ideológico de este gobierno que va a tomar el rumbo de un alineamiento hacia China y hacia Rusia. Porque incluso el propio Yamandu Orsi ha planteado que está muy de acuerdo con realizar una cumbre, viendo la posibilidad de que Uruguay se integre a los BRICS. Y la comunidad de los BRICS, que es una suerte de mentoría china para crear un mercado comercial, una comunidad económica, comercial de intercambios, que tiene como propósito final competirle al dólar y a la economía de los Estados Unidos, como también al mundo libre. Pero hoy por hoy, de acuerdo a esta ruptura que se ha dado entre Donald Trump y la Unión Europea en relación a Ucrania, también la Unión Europea ahora plantea con mayor, digamos, atención la posibilidad de integrarse a los BRICS, que es, te repito, un invento de China junto a Rusia y a otros países como está Irán, Sudáfrica, la Brasil de Ignacio Lula da Silva, para integrarse a esa comunidad económica. Y ya planteó también Donald Trump que aquellos países que se integren a los BRICS no tendrán ninguna posibilidad de desarrollar negocios y relaciones bilaterales con Estados Unidos. ¿Hacia dónde vamos, no? Era previsible, era esperable todo esto. Incluso el actual canciller, cofundador del Foro de San Pablo con Ignacio Lula da Silva y con Fidel Castro, también manifestó en estos días que la relación con el Brasil de Ignacio Lula da Silva va a ser muy intensa. La relación con Brasil de Ignacio Lula da Silva va a ser muy intensa. Están todos los signos dados para que vayamos entendiendo qué rumbo va a tomar Uruguay, su cambio de status quo en materia de relaciones internacionales y qué lineamiento político, geopolítico e inclusive de políticas económicas va a asumir Uruguay. Quedamos por acá con este tema. Vamos a ir a otra de las incertidumbres e incongruencias del gobierno de un hombre como Yamandu Orsi que vino a cumplir con un libreto y que no nos trajo un plan de gobierno desde su propia autoría, o por lo menos desde su coautoría, digamos, con alma, corazón y vida.
es un hombre libretado, guionado, que simplemente va a cumplir con los deberes que le digan que tiene que cumplir. El otro gran tema que plantea una incongruencia terrible, fatal, es, bueno, la discrepancia de la política económica que sustenta el ministro de Economía, Gabriel Odone, aparentemente elegido, seleccionado por Yamandú Orsi, respecto al ministro del Interior, perdón, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es Juan Castillo, ¿eh? Miembro integrante del Partido Comunista, secretario general del Partido Comunista, ex integrante también secretario general del PCNT, nada más y nada menos que como ministro de Trabajo y Seguridad Social dentro de este esquema corporativo sindical rígido que les decía al comienzo de este bloque, de este programa, es decir, de un sistema corporativo rígido sindical que cogobierna con los gobiernos que representan a nuestro Estado desde el más puro concepto fascista que instaló Benito Mussolini con aquella Carta del Laboro del año 1927, planteando este sistema corporativo rígido de sindicatos que estén prebendados al gobierno, el gobierno alineado a esos sindicatos y esos sindicatos y el gobierno a su vez alineados a empresas hacia la actividad privada. Bueno, ese ministro que tiene un poder de fuego muy grande, tiene un poder político muy grande, ya abiertamente discrepó con la línea económica que plantea Gabriel Odone. Lo vamos a tratar en otro momento, en otro bloque de este programa, para ir viendo distintos aspectos que son fundamentales respecto a lo que se nos viene como país con 5 años de un gobierno tupa comunista alineado a los preceptos ideológicos del Foro de San Pablo, que es nada más y nada menos que el socialismo del siglo XXI, es decir, el socialismo marxista-leninista.